Señores, saludos. Yo soy Junior Pimentel y este es su espacio de última información. Tenemos una última información, valga la redundancia, de el caso Antipulpo, donde hace unos días el ingeniero Francisco Pagán, el exdirector de la OISOE, se declaró culpable. Se declaró culpable, así como lo oyen, y el hombre ha comenzado a cantar más que los salseros y que los bachateros. Y en sus cantos mencionó a un jerarca de nuestro país, de esta República Dominicana, un jerarca que nunca pensamos que iba a ser mencionado en este caso. Y estamos hablando del señor Juan Ramón Gómez Díaz, el empresario próspero, dueño de las empresas de telecomunicaciones, Telemicro, Viva, Aster y otras empresas más. Cuando descubrimos, o en el comentario que hizo Francisco Pagán en sus menciones, este señor tiene 4 empresas de construcción, de ferreterías y construcciones, de eso de carreteras y esas cosas. El caso es que los que dirigen estas empresas son los hijos del señor Juan Ramón Gómez Díaz, pero Francisco Pagán dijo en su discurso en la Procuraduría que el señor Juan Ramón Gómez Díaz le había ofrecido la suma de 6 cheques por cada uno de 25 millones de pesos. Usted dirá, 25 millones de pesos, 6 cheques, que hace una cantidad de 150 millones de pesos. ¿Y para qué? Bueno, pues según Francisco Pagán, estos cheques iban a ser utilizados para la reelección del ex mandatario Danilo Medina en el 2016. Pero le tengo una sorpresa. La Procuraduría, para profundizar más de ese caso, entrevista a los hijos de Gómez Díaz. Uno es el que firma los cheques y otro es el que ejecuta obras en sus empresas. Entonces, ustedes saben que Gómez Díaz en años pasados o en muchos años atrás adquirió obras del gobierno a través de estas empresas de construcciones. Adquirió obras para hacer así contenes, carreteras de barrios y de ciudades, y algunas de esas carreteras aún no se han resuelto. O sea, se cobraron supuestamente se cobraron obras que no han sido hechas desde hace muchos años atrás. Y en el gobierno pasado, pues al señor Juan Ramón Gómez Díaz se le debían la cantidad de unos 2.600 millones de pesos. Creo que es la suma por ahí. Y estos, pues, se querellaron en contra del señor Francisco Pagán y la OISOE de que no le había pagado la suma de 50 millones de pesos. Creo que una querella que anda por ahí con la suma de 50 millones de pesos por obras que ellos supuestamente habían hecho. ¿Qué pasa? Se busca un fiscalizador para que investigue esta situación y el fiscalizador descubre que en vez de deberle a Gómez Díaz, quien le debe a la OISOE es Gómez Díaz, o quien le debe al Estado es Gómez Díaz, porque Gómez Díaz le han pagado 1.000 y pico de millones de pesos de más de lo que se le había acordado.
A él se le había acordado pagarle por las obras que le consiguieron, que fueron la cantidad como de 30 y pico de obras para hacer aceras y contenes, carreteras y esas cosas. Y le habían pagado de más. O sea, están en rojo, porque le habían pagado 1.000 y pico de millones de más. ¿Qué pasa? Cuando sigue investigando, el fiscalizador descubre que hay obras que no la han hecho, que no la hicieron y que se estaba cobrando, obras que nunca la hicieron. Entonces, la Procuraduría, a raíz de ahí, inicia una investigación y llaman a sus oficinas a los hijos de Gómez Díaz para entrevistarlos. Yo le voy a leer un poco la entrevista que le hicieron a Ramón Andrés Gómez, hijo de Juan Ramón Gómez Díaz. Le voy a leer un poco. La entrevista inicia de esta manera. Le pregunta a la fiscalía al señor Andrés Gómez, ¿cuál es su nombre? ¿Cuáles son sus generales de ley? Pues Gómez responde, yo soy dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad, no la ponemos para proteger su identidad. Wilson Camacho le pregunta a Andrés Gómez, le pregunta a Wilson Camacho. Wilson Camacho le dice, bueno, quien le habla es Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, y Jenny Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público. Tenemos interés de interrogarlo en calidad de investigado en el proceso que el Ministerio Público abrió en el caso conocido como Operación Antipulpo, ya que a juicio del acusador público se cometieron unas 6 de actos que constituyen asociación de malhechores, falsedad, estafa contra el Estado, porte y tenencia ilegal de armas de fuego, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos provenientes de los actos de corrupción ante referidos. Usted, como investigado, tiene derecho a un abogado. En caso de no tener recursos para pagarlo, el Estado le asignará un defensor técnico de oficio. A no declarar nada en su contra sin que su silencio sea sinónimo de culpabilidad, a que se le respete su dignidad e integridad física. Esos derechos se los garantiza a usted la Constitución Dominicana, los tratados internacionales sobre los derechos fundamentales que el país ha firmado. Entonces, esos fueron los derechos que le leyeron Wilson Camacho y Jenny Berenice al entrevistado, que es el hijo de Juan Ramón Gómez Díaz. Aquí viene la entrevista. ¿Usted entendió lo que acabamos de leer? Entonces le dice, sí. ¿Quiénes son sus abogados? Le pregunta la fiscalía. El licenciado Francisco Durán González, le responde el hijo de Gómez Díaz. Aquí le presenta su matrícula de carnet y eso. Eso no tiene interés. Vamos a seguir más para abajo leyendo. Entonces aquí. ¿Cuáles son sus grados académicos? Le responde el hijo de Gómez Díaz. Estudié en Administración de Empresas en la Universidad Pedro Enrique Sureña, la UNFU, que se llama esa universidad.
¿A qué usted se dedica?, le pregunta la fiscalía. Soy director financiero de la empresa de grupos Telemicro. Ese es el puesto que él tiene en esa empresa. ¿Cuáles empresas del grupo Telemicro se dedican a la construcción? Aquí vamos. Bueno, Andrés y Camila Materiales de Construcción, Andalar International y Daniela Materiales y Construcciones. Estas son las empresas del grupo de medios Telemicro que se dedican a la construcción. Entonces, le pregunta la fiscalía nueva vez, ¿cuáles de esas empresas del grupo Telemicro tuvo un contrato con el Estado? ¿Cuáles de esas empresas del grupo Telemicro tuvo un contrato con el Estado en la... Esto es la parte de la OISOE, déjame ver. ¿Cuál es esta empresa del grupo Telemicro? Tuvo un contrato con el Estado. Sí, en la OISOE. Y él le dice, bueno, las empresas Camila Materiales de Construcción, Daniela Materiales y Construcción y Andar International fueron las que tuvieron contrato con la OISOE, con esta empresa del Estado. Pues así va la entrevista, ¿eh? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Ellos siguen preguntándole. Realmente no, le dice a la fiscalía, ¿por qué la OISOE no le pagaba a las empresas del grupo Telemicro? Entonces le responde el hijo de Gómez Díaz, realmente no tenemos una respuesta porque no hay explicación. O sea, ellos le hacían el trabajo, pero parece que la OISOE no le estaba pagando. No le estaba pagando a las empresas. Entonces la fiscalía le pregunta el por qué no le pagaban. Él responde que realmente no sabe. Las empresas del grupo Telemicro tuvieron desubicaciones de las obras construidas en la OISOE entre el año 2015 al 2020. Él le responde, no que sea de mi conocimiento. Según él no sabe si tuvieron desubicaciones. Entonces, la fiscalía vuelve y le pregunta al joven Gómez Díaz, al hijo de Juan Ramón Gómez Díaz, ¿algún funcionario de la OISOE les pidió a la empresa que usted representa y que forman parte del grupo Telemicro pagos de prebendas a cambios de pagarle lo que ustedes entiendan como cubicaciones que el Estado le adeudaba? Y él le responde, no, realmente no. ¿Usted conoce al ingeniero Francisco Pagán? Dice el hijo de Gómez Díaz. No lo conozco, solo lo he visto en televisión. Dice el hijo de Gómez Díaz que no conoce a Francisco Pagán, que solamente lo había visto por televisión. ¿Usted conoce al señor Aquiles Christopher? Solo lo vi en televisión también, dice el hijo de Gómez Díaz, en ocasión del caso. Aquiles Christopher es el fiscalizador que investigó que las obras que se habían cobrado no se habían hecho. Ese es Aquiles Christopher. ¿Usted conoce a la señora Gloria Pornigar? No. Esta señora que mencionan ahí, nadie sabe quién es. Ni tiene ni siquiera los datos de dónde vive ni nada. Esa señora. Entonces vamos aquí. En estos momentos le estamos presentando el cheque número 00725 de fecha 28 de abril del 2016 de la cuenta de la empresa Andrés Camila Materiales de Construcción SRL por el monto de 25 millones de pesos para que nos diga si usted reconoce que la empresa Andrés Camila Construcciones emitió este cheque en referencia y si usted lo firmó. Dice el hijo de Gómez Díaz que sí, que firmó ese cheque.
Él está claro de que sí lo firmó. Entonces aquí le preguntan por otro cheque que también fue emitido esa misma fecha de la misma empresa y que si también lo firmó de la misma cantidad de 25 millones de pesos. Van dos cheques. Van dos cheques con el mismo monto que él firmó para entregárselo a Francisco Pagán. Dice que sí, que también lo firmó. ¿Con cuál objetivo usted firmó los cheques? Le pregunta la fiscalía. ¿Con cuál objetivo usted firmó los cheques? Y él le responde de esta manera y le dice: lo emitimos con aporte a la campaña del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana del 2016, que era para la reelección de Danilo Medina. Entonces, le pregunta a la fiscalía de nuevo, ¿por qué los cheques que usted, de la cuenta de la empresa Andrés Camilas Materiales de Construcción S.R.L., o sea, ¿por qué le preguntan por qué lo emiten de esta empresa? ¿Por qué le entrega esta empresa cheques al encargado de la OISOE para la campaña de Danilo Medina? Entonces, él le responde: lo que pasa es que no queríamos ligar la empresa con el partido para no vincularla en actividades políticas. Eso quiere decir que él entregó los cheques a Francisco Pagán, el encargado de la OISOE, el ex encargado de la OISOE. Él entregó, el hijo de Gómez Díaz le entrega los cheques a Francisco Pagán, supuestamente porque él no quiere que su empresa se vea involucrada en cosas políticas. O sea, él quiso usar a Francisco Pagán como un tercero, que Francisco Pagán tenía que entregar los cheques al Partido de la Liberación Dominicana, que era para la reelección de Danilo Medina. Entonces, usted se pregunta, ¿pero por qué él le entrega esa empresa que tiene negocios, que tiene acuerdos con la OISOE, le entrega cheques a quien está dirigiendo esa institución de 25 millones de pesos para supuestamente entregarlo al Partido de la Liberación Dominicana? Eso como que no tiene ninguna lógica. Entonces, le pregunta a la fiscalía: ¿quién le pidió a usted los cheques? O sea, le está preguntando que quién le hizo el pedido de esos cheques que él entregó como donación supuestamente a al Partido de la Liberación Dominicana para la reelección de Danilo Medina. Entonces, le responde el joven: esa parte no la manejo, no la manejé yo, pero me dijeron en la empresa que así fue requerido por el ingeniero Francisco Pagán. Eso me lo dijo mi hermano Ramón Rafael, a quien le entregué los cheques firmados y endosados. No tenía comunicación con Francisco Pagán, por lo tanto no tengo más detalle de lo que Pagán y mi hermano conversaron en cuanto a la forma del aporte en referencia a los cheques. O sea, él no sabía para qué era que lo estaba entregando. El hermano sí sabía. El hermano era que entendía que los cheques se iban a utilizar para la reelección de la campaña de Danilo Medina. Y eso es una situación que está ocurriendo en este caso Antipulpo, donde el que ya, Francisco Pagán, que ya se declaró culpable hace unos días, ha involucrado a Juan Ramón Gómez Díaz en que le quería entregar la suma de 6 cheques de 25 millones de pesos supuestamente para la campaña de reelección de Danilo Medina. Entonces, Francisco Pagán no acepta los 6 cheques, según él, y aceptó 2. Aceptó 50 millones de pesos. Los hijos de Gómez Díaz, uno de ellos dice que no sabía para qué era ese dinero. Pero ¿qué pasa? Según una información, la suma de los 50 millones de pesos
que le entregó Gómez Díaz a Francisco Pagán era para que Francisco Pagán agilizara los pagos de la OISOE hacia su empresa, que le adeudan la suma de más de 2.000 millones de pesos. Él quería, eso era como un soborno. Te soborna con los 50 millones de pesos y luego tú me pagas los 2.000 y pico de millones que me deben. Pero supuestamente ahora la OISOE dice que no le debe a Gómez Díaz porque supuestamente le han dado 1.000 y pico millones de pesos de más, pero también hay obras que han cobrado que no la han realizado. O sea que al Estado le han robado dinero. Y hoy en día eso está saliendo a la luz porque Francisco Pagán está declarando, está cantando más que un artista luego de haberse declarado culpable. Nosotros vamos a dejarlo hasta ahí y en otros cortes, en otro video vamos a seguir con más información de este tema. Vamos a seguir investigando para tenerle una idea más concreta de lo que está ocurriendo. Pero la situación es que ahora están involucrando al empresario próspero y jerarca de este país, Juan Ramón Gómez Díaz, y sus empresas de construcción, el cual ha cobrado o le han desembolsado la suma de casi 20.000 millones de pesos para hacer obras en República Dominicana. Y hoy en día todavía a ese señor le tienen obras que está realizando. Creo que es un malecón por ahí que está haciendo, si no me equivoco. Pero vamos a seguir investigando y le vamos a dar más informaciones en otros cortes. Nos vemos luego.